Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy cómodos arrancamos el programa porque tenemos que estar cómodos. Ustedes también tienen que sentirse cómodos en su casa porque tenemos variada información, muchos temas para tratar y por supuesto queremos que se queden cómodos en sus casas hasta las 22:30, perdón. Bueno, el famoso muro que se hizo famoso y que algunos están a favor, otros en contra, o muchos a favor, menos en contra, la verdad que no sabemos, pero nosotros no podemos, como medio de comunicación, estar ausentes a esa situación. Les damos las buenas noches al secretario de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Posadas, José Moglia, para charlar con él acerca de este tema. Tiene que ver con el municipio, pero primero le presentamos nuestro informe que hemos preparado para ver y para que nos pongamos en la situación, Alicia. Muy buenas noches, Pepe, buenas noches a la audiencia. Un informe que son voces que van contando y explicando y además planteando las impresiones a este muro. Vamos a escuchar en principio al titular de la entidad binacional Yacyretá, al arquitecto Oscar Tomás, explicando y justificando el muro. Después lo hace también el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, hablando de seguridad y narcotráfico como justificativo de este muro, y las voces del otro lado de la orilla. Vamos a escuchar al intendente de Encarnación, Hugo Barreto, planteando algunas críticas a este muro, y a una periodista de una radio alternativa, se llama Alicia Stumpf, contando también las impresiones. Lo que queda en el medio es quién gestiona y quién toma este tipo de decisiones. Vamos a compartir el informe. El borde del límite que define como mínimo las normas es un cerco metálico contundente con alambres arriba, como para que nadie salte, aunque sea con una garrocha, y a su vez lo que está ocurriendo adentro se trasunta todo para afuera. Entonces nosotros lo que hicimos fue mejorar la calidad de las visuales que iban a ver de uno y otro lado respecto de eso, y proteger lo que estábamos diseñando de un gran parque lineal que son de 43 hectáreas y media, de 43.500 metros cuadrados. Y yo también de visual, o sea, estético, es algo bastante accesorio. O sea, eso por un lado, y que está en construcción, o sea, no está terminado. O sea, no podemos opinar de algo que todavía no está redondeado. Pero lo cierto es, ¿por qué no nos preguntamos por qué el muro? Todos saben que en el lugar donde se está emplazando ese muro es un paso de frontera. El principal paso de frontera de Misiones. El principal paso de frontera. Allí transitan millones de personas de ida o de vuelta por día. Y por mes y por año. ¿Cierto? Entonces, bueno, todo el mundo sabe y percibe el valor de la seguridad. Tener razones de seguridad en un paso de frontera, ¿no es cierto? Se explica por sí mismo. Si no tuviéramos instalaciones seguras y convenientemente proyectadas y ejecutadas, los pasos de fronteras adolecen de todo tipo de ilícitos habido y por haber, desde el narcotráfico, que son todo temas primerísimos en la agenda. Usted anota seguridad, todo el mundo habla de seguridad. Estas son razones de seguridad. La construcción de un muro lleva razones de seguridad. Narcotráfico, las razones de un muro de contención, justamente de facilitar la tarea de supervisión, de vigilancia, va en el mismo sentido. Respetamos siempre las decisiones, las grandes decisiones urbanísticas que adoptan, pero de todos modos nosotros no creemos que sea justamente una señal de integración plena
que es lo que siempre estamos propulsando nosotros entre ambos países, entre ambas ciudades, esta manifestación con este muro tan no muy agradable a la vista y por supuesto impráctico en el cruce. Tenemos dentro de nuestra agenda para la próxima semana una reunión con el intendente de la ciudad de Posadas, con la gente del Consejo Deliberante, para tener una información más objetiva, digamos, de esta implementación, y también queremos ver a ver si de alguna forma se puede flexibilizar el tramo y el recorrido que hace la gente que se va de Encarnación hasta llegar al centro de la ciudad de Posadas. Este muro realmente fue toda una sorpresa, entre comillas, hace poco. Llevaba un tiempo sin ir a Posadas y hace un mes por ahí, cuando volví a cruzar, de repente apareció esto y efectivamente, así como venimos escuchando en estos últimos días, la reacción de la gente no evidencia la incomodidad, lo chocante que es, digamos, la construcción de este muro entre dos ciudades tan hermanadas, no solamente comercialmente, yo creo que culturalmente, socialmente, afectivamente, ¿sí, no? O sea, es una ciudad, cuando hablamos de Encarnación y Posadas, allá de sus propias particularidades, sus propias características, hay muchas cosas que nos unen y que nos vinculan, ¿verdad? Son más las cosas que nos vinculan que las que no. Acá se trata de que son prácticas no aisladas, sino prácticas permanentes, en donde presuponen lo que la gente necesita y quiere, y a partir de eso actúa. Ese es un aspecto, ¿verdad? Como te decía. Después yo creo que esto también debería de abrir al debate muchos otros aspectos, y que tienen que ver también con que en nombre o a título de qué, digamos, este muro hoy se instala ahí, ¿verdad? Para que la gente no pueda acceder caminando, para la gente que hace el intercambio de mercadería a menor escala no pueda acceder. O sea, una serie de elementos que, o sea, y esta es la respuesta entonces, o sea, y me pregunto yo, si esta es, digamos, la solución que ellos se plantean, estos son los tipos de soluciones que damos a las cuestiones, a las necesidades estructurales de nuestra sociedad. Bueno, por un lado, escuchamos lo que decía el director de la entidad binacional, Yacyretá, por otro lado, refiriéndonos a lo que ocurre y a las opiniones argentinas, y por otro lado, escuchamos al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, e invitamos al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, porque queremos, digamos, esta gente, la municipalidad, las autoridades municipales, queremos saber qué perciben ustedes con respecto a Posadas y a los comercios y a la ciudadanía. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que en primer lugar tenemos que dejar bien en claro que no es una competencia municipal. Una zona de frontera es una competencia exclusiva federal, por lo tanto poco podemos nosotros desde el municipio hablar de estos temas, sí involucrarnos, como se ha involucrado gran parte de la sociedad posadeña, pero simplemente a los fines de dar una opinión. Claro, por eso yo preguntaba justamente, ¿qué perciben ustedes de la sociedad, digamos? ¿No tienen ninguna injerencia en tomas de decisiones al respecto? En lo que fue el centro de fronteras, seguramente que no. En lo que es todo la trama urbana, por supuesto que compartimos con Yacyretá una misma ciudad y compartimos un mismo movimiento. Y nosotros lo que percibimos es simplemente que se ha magnificado de sobremanera el tema del muro. Creo que podemos sintetizarlo en un problema casi exclusivamente de gustos, porque no encontramos los perjuicios que puede llegar a ocasionar ese muro a la integración. Cuando hablamos de ese muro estamos hablando de un centro de frontera que necesita por la propia legislación, por el propio movimiento de cantidad de tránsito, necesita un resguardo, y ese resguardo se podría haber hecho con un muro olímpico, un alambrado olímpico, con algún alambre de púa en su parte superior, o se podía haber hecho de esta manera, pero de ninguna manera está afectando la integración, al contrario. El centro de frontera justamente lo que va a hacer es un centro de frontera moderno. Agrego una cosa a lo que decía el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, es el más importante de la provincia, pero también es uno de los más importantes del país. La cantidad de personas que pasan por este puente, por esta frontera, estamos en el segundo o tercer lugar en el país. Por lo tanto, tiene que tener un sistema de resguardo.
Entonces, con casi 10 casillas proyectadas, con 20 personas que van a estar atendiendo, ahora el tren que no está funcionando, pero con un tren en funcionamiento, con el sistema fluvial también integrado de un centro de frontera, entendemos que mayor muestra de integración. Por eso que entendíamos nosotros, o en lo personal también, tengo la convicción de que no se ha planteado cuál es la incomodidad. La incomodidad es hacer 1 kilómetro más. Hoy se abrió el paso por la avenida Cabret. Los cuestionamientos eran que tenían que ir hasta Cabo de Hornos, hasta casi el Saimán. Ese era uno de los cuestionamientos. Ahora tenemos la Cabret, estamos por semaforizar Marconi y Cabret para darle la apertura global. No vemos tantos perjuicios. Por eso lo sintetizamos en un tema un problema de gusto. Y no siempre hay que ver blancos y negros, tenemos que buscar las zonas grises. Tenemos un parque lineal gracias a este trabajo que lleva adelante la EBI, un parque lineal que arranca ahí en el 4º tramo y que va a llegar hasta el final de lo que es todo el acceso sur, con más de 425.000 metros cuadrados de parquizado. O sea, tenemos que también mirar el contexto general y no enfocar atrás de un árbol, que no nos deje, que nos tape el árbol lo que es todo el bosque. Claro, por eso preguntaba, ¿qué perciben ustedes por parte de la gente? Una cosa es la cuestión institucional que perciban ustedes, lógicamente que se dan lineamientos. Yo no creo que ustedes opinen lo contrario que opina Rovira o que opina Tomás. No, en ese sentido creo que venimos trabajando en forma conjunta, todo lo que es Posada, el municipio y la provincia. Creo que esa es la sinergia que ha hecho que Posadas hoy se desarrolle de la forma que se ha desarrollado. ¿Y han recibido inquietudes por parte de algunos comerciantes? Porque por lo que vimos, incluso se manifestó de que algunos comercios han cerrado en esa zona porque vieron que tenían ya poca posibilidad de continuar comerciando. No, en realidad nosotros lo que percibimos es simplemente un determinado sector, un sector muy minoritario, que realmente se vio, entre comillas, perjudicado. Vuelvo a insistirte, no encuentro el perjuicio, porque la gente da la vuelta y está. Ahora por la avenida Cabret sale ahí a metros de donde salía antes. Y también creo que hay que mirar las fotos. Esos mismos comerciantes antes criticaban o nos criticaban a nosotros, a la municipalidad, cuando estaban las enormes filas. No hay que olvidarse, Pepe, de las filas que teníamos por la avenida Mitre, que iban hasta el mástil y volvían, o las últimas que eran por la avenida Roque Saspeña. Hoy tenemos un nodo en cuanto al tráfico ordenado, que no perjudica la visual. Por eso también coincido de que hay que esperar que la obra termine para poder opinar sobre el tema de gusto. O sea, si el paredón se pudo haber hecho algo más lindo, algo menos lindo, quizás sí, quizás no. Gracias a Dios no todos tenemos el mismo gusto, si no sería una ciudad muy aburrida. Así que respetamos a las opiniones de los demás. Y por supuesto que la ciudad no está preocupada por algo tan insignificante. Creo que hay temas mucho más importantes de atender. Ahora vengo del barrio de Los Lapachos. ¿Vos pensás que alguien del barrio de Los Lapachos está preocupado o no por el muro? Por supuesto. O sea, o cualquier otro barrio de la ciudad de Posadas, también está el mismo barrio microcentro. Hace 2 años atrás a veces escuchábamos voces de algunos comerciantes que más que poner un muro querían tirar el puente abajo, y hoy esos mismos son los que están por ahí en este... ¿Por qué se da esa situación? ¿Por espíritu de contradicción? ¿Porque no hay nada que les venga bien? ¿O porque tendrán alguna razón? No, en realidad, vuelvo a insistirte con el tema del gusto. Uno es muy respetuoso del tema del gusto. O sea, uno capaz que ve ese paredón, ve que todavía las cosas de la obra no está terminada y puede opinar, y tenemos la libertad de opinar. Gracias a Dios, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, cada uno puede emitir su opinión y es muy respetable. Pero dejemos las cosas, pongamos las cosas en claro. Es un problema de gusto, el paredón no nos gusta, la muralla no nos gusta, llamémoslos como la llamemos, perfecto, digamos, no me gusta. Pero que es de ahí a decir que eso frena nuestro vínculo con Paraguay, con la integración que venimos trabajando desde el municipio muy fuerte. O sea, justamente este centro de frontera va a agilizar el tránsito, ya está agilizado con 8 casillas hoy actuales de migración, con un tren, con un sistema fluvial. O sea, a veces uno le cuesta entender escuchar estas voces. Son respetables, escuchamos y estamos muy atentos. Pero de ahí a que este muro nos separe de Encarnación, tenemos un río que nos separa o que nos une. El muro lo único que hace es delimitar una zona de frontera. Vuelvo a insistirte que por las propias normas legales había que hacerlo, en resguardo de la cantidad de personas y de vehículos que iban a pasar. Y bueno, no sé si fue la mejor idea, si el muro fue lo más lindo o no, pero creo que el muro está, se viene construyendo
hace 2 o 3 años, y vuelvo a insistir, va a tener un parque lineal donde va a estar 435.000 metros cuadrados parquizados. O sea, no lo veo como algo que sea tratado como una política de Estado de un municipio cuando tenemos 35 kilómetros de costanera. Tampoco hay un perjuicio a la visión de los vecinos. Pero también se habló de eso. Sí, se habló también de que quitaba las vistas. Y si uno mira esa zona, el vecino más cerca está a más de 200 metros de ese lugar, o 300 metros, porque está justo ahí un parque importante. Y eran terrenos que hace años atrás tampoco no tenían las vistas. Hoy son terrenos que se han revalorizado, porque también se dijo, no, ahora el muro hizo que las propiedades decaigan. Sí, decaigan. Decaigan. También, sí. Es ser ingrato, o sea, y te lo digo con toda honestidad. Esas propiedades hace 4 años atrás no tenían ni un valor. Hoy, gracias a la costanera, gracias al esfuerzo de la nación, la provincia y el municipio, tienen un valor importante. Entonces, queremos dejar las cosas en claro. O sea, simplemente decir, está bien, critiquemos sobre el buen gusto o no del arquitecto Tomás por ahí, pero no pongamos al muro como algo que nos separa con Paraguay, que nos separa con la sociedad o con ¿Se van a reunir con el intendente de Encarnación? Seguramente que sí, le vamos a dar este planteo. En realidad no está en esa finalidad. Estamos hablando de un resguardo aduanero. Yo mostraba también que en Paraguay también tienen un pequeño muro. La diferencia con nuestro muro es que nuestro muro es paralelo al río, entonces eso genera un impacto visual mucho más importante. Ellos tienen un muro perpendicular. Cuando uno cruza el puente va a advertir que de un lado tiene un muro y del otro lado tiene un alambrado. Tienen el resguardo aduanero también muy bien protegido. O sea, creo que un muro no significa una guerra como se ha planteado entre los hermanos de Encarnacenos y Posadas. Al contrario, nos unen muchísimas razones y justamente este centro de frontera lo que ha hecho es agilizar para que los hermanos paraguayos puedan venir con todas las seguridades que se requiere para una gran ciudad y que nosotros podamos ir a Paraguay. Queríamos escuchar las voces en este caso. Preguntamos también desde la producción a algún concejal. Parece ser que los concejales no están muy preocupados por esta cuestión y me pareció interesante escuchar su voz también, escuchar su opinión respecto de eso. En realidad es una opinión y te agradezco infinitamente, Pepe, porque la verdad que desde el municipio, vuelvo a insistirte, la competencia es muy limitada y es una opinión que llevamos adelante del municipio y la propia. Brevemente, cuestión política, parecía que apuntaba como candidato a intendente y resulta que a medida que se fueron pasando los días, se fue desinflando esa posibilidad. Al menos yo lo creía, sí. No, en realidad uno, siempre lo dije y lo sostengo, uno va a estar donde la conducción de la renovación nos diga que esté, en el mejor lugar. Hoy estamos trabajando muy fuertemente con José María Rúa, candidato a intendente, estamos apoyando, estamos trabajando para que realmente estas Posadas, que yo en lo personal realmente la amo, pueda seguir desarrollándose con integridad, con igualdad y por supuesto moderna y joven. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Pepe. Alicia. Pepe, este es un año de aniversarios, varios en la Universidad Nacional de Misiones. Tal vez de los aniversarios más destacados es el de la licenciatura en genética, esta carrera tan particular que también nos ha distinguido a los misioneros en toda la región y en toda Latinoamérica. Está con nosotros, Pepe, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un genetista. Estamos hablando del doctor Dardo Martí para contar un poco, para compartir con nosotros estos 40 años de la licenciatura, de la carrera de genética en nuestra universidad. Dardo, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, por estar aquí esta noche. Buenas noches, Alicia, muchísimas gracias por invitarme, a vos también, Pepe. Gracias por venir. Realmente son temas que no siempre se tratan en los medios de comunicación, temas que pasan desapercibidos y me parece que injustamente. Así que nosotros quisimos darle ese espacio, por eso la invitación. Además, la carrera de genética es una carrera muy particular, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos contar de estos 40 años de genética aquí en nuestra universidad pública, además? Sí, yo coincido plenamente, digamos, se dan ciertas características y que la carrera sigue sosteniendo, que la hacen muy particular, muy difícil de imitar. Se ha intentado hacer algunas pruebas piloto en algunas otras partes del país, pero bueno, básicamente para la gente que no está en el tema, en el conocimiento, la genética como estudio en casi todo el mundo
se estudia o la gente se forma después del grado. O sea, un médico luego es genetista en especialización, un veterinario, un agrónomo, lo que sea. Se planteó hace 40 años atrás aquí en Misiones por una persona que se le ocurrió, justamente venían una serie de particularidades en el mundo, el descubrimiento del ADN, famoso, que ahora todo el mundo habla del ADN como si fuese algo como el DNI. Y bueno, en ese momento se lo planteó a alguien de hacerlo como una carrera de grado, nace como un profesorado, y eso fue germinando, y nada, llegamos a hoy, imagínense 40 años sintetizándolo en 60 segundos, pero hoy llegamos a cerca de 800 graduados con una diáspora por el mundo y con resultados extraordinarios y con digamos, en este momento justo estamos analizando el cambio de plan de estudios de la carrera y analizando retrospectivamente qué es lo que fue y qué es lo que puede llegar a ser en el futuro. Sigue siendo un tema futurista, ¿no? Y de futuro, pero también de mucho presente. ¿Qué hay que cambiar en ese plan de estudio desde su óptica? Bueno, el tema es así, lo vertiginoso de la ciencia como tal, ¿no? O sea, hace que un plan de estudios para todos el que los días el tema, nos quedemos algún pasito atrás. Exactamente. Un plan de estudios en una universidad nacional, por ejemplo, requiere de un sistema muy riguroso de análisis, de estudio, de aprobaciones en distintos cuerpos colegiados, consejos directivos, consejos superiores, Ministerio de Educación de la Nación, CONEAU, todo. Cuando termina todo el proceso, que pasan 2 o 3 años, después necesitamos que la gente curse la carrera y se gradúe. Estamos hablando de 8, 9, 10 años. En 10 años tenemos técnicas, equipamientos, métodos, materiales, descubrimientos absolutamente nuevos, novedosos, que hacen que un análisis o un estudio que antes se hacía en un mes se haga en 1 hora. La secuenciación completa de un genoma, el genoma humano, por ejemplo, que es, porque ser nuestra especie, por ahí es el más emblemático, y que de semejante impacto, que llevó algo así como 30 millones de dólares y 15 años, hoy se hace en 1 hora, 1 hora y media. Dardo, hablabas de la diáspora de egresados de esta facultad y de esta carrera. ¿En qué trabaja un genetista? Bueno, un genetista, es muy particular la pregunta y es bastante difícil de contestar. Pero bueno, básicamente todos los seres vivos tenemos un material hereditario, un material genético, y a todos los seres vivos se los puede estudiar de una manera similar. Entonces, un genetista, luego de graduarse, puede realizar su especialización, su formación en un abanico de posibilidades extraordinarios. Básicamente su formación final la da el posgrado y al centro específico de formación que vaya. Digo, diagnóstico humano, para todo lo que sea genética médica, forense, que absolutamente también tiene mucha publicidad, porque los casos a veces con cierta reverberancia nacional terminan resolviéndose con los genetistas cuando le dicen, bueno, este pelo pertenece al sospechoso, no pertenece a una gota de sangre, saliva, los métodos terminan siendo tan específicos y extraordinariamente buenos que hoy de una alfombra uno puede juntar una gota de sangre que tiene 30 o 40 años, 50 años y el ADN está absolutamente analizable. De hecho ahora, la vez pasada, justamente ahora se dio el primer Congreso Argentino de Estudiantes de Genética y discutíamos que se puede analizar hoy la hibridación entre especies previas al humano que estamos hablando de cientos de miles o millones de años, digamos. Y para terminar, también se puede especializar en mejoramiento genético vegetal, porque también la genética vegetal, de hecho, no sé, soja, el maíz, lo que fuera, son como, bueno, también, no digamos que las hierbas se van a hacer organismos genéticamente modificados, tratemos de conservarla tal como está, que está bien así, digamos, porque eso sería otro tema de discusión, justamente muy delicado el tema de los transgénicos y el tocar la genética, pero también se puede estudiar la biodiversidad de especies, las especies en extinción, especies, o sea, absolutamente me estoy quedando corto con la temática y los temas, y hoy en día
está la bioinformática, que se llama el manejo de Big Data, o sea, todo lo que sea información genética de una población completa. Porque hace 15 años atrás hablábamos de un ser humano, de estudiar cuáles son las posibles patologías, que sería portador o la descendencia o tal. Hoy el sistema informático nos permite manejar en la nube una población de animales, de plantas o de seres humanos, digamos. Y tenemos todos los genes ahí y probablemente lo que producimos con un secuenciador en un año necesitamos 30 o 40 años para analizarlo. Decano, ¿cómo trabajan con la justicia? Digamos, la universidad lo que hace es apuntar a la excelencia académica en la formación del egresado. Y el egresado, una vez en la calle, es el que conforma esto. Se puede transformar en un perito como tal y termina siendo un auxiliar de la justicia. En la Argentina, ahora, en este momento, estamos mucho más cerca de que cada provincia, por ejemplo, sea independiente de las regiones centrales. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace muy poco los insumos del equipamiento, todo importado, hacía que esos costos elevados del manejo de equipamiento centralicen, la necesidad de centralizar todos los análisis en algunos grandes centros, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, porque es absolutamente imposible tener un equipo de 300 o 400 mil dólares funcionando para un análisis genético por mes o por semana. ¿Eso tiene que ver con la densidad demográfica? Correcto. Entonces, un centro que analiza 20, 30, 50 análisis por día, digamos en cuenta esto. La justicia es como corresponde, digamos. Yo no soy especialista, pero es muy rigurosa en la aprobación de los laboratorios que trabajan. Claro, porque por eso uno se pone penal a pensar, teniendo tantos elementos y técnicos y persona capacitada, ¿por qué no utilizarla, no? Correcto, pero el pasa es lo siguiente, la justicia te dice, bueno, yo habilito esta persona y este equipamiento para trabajar en forense o en la justicia penal o lo que fuera, o en la civil, lo que sea la justicia, y no puede ser utilizado por ninguna otra persona el equipamiento ni para ninguna otra cuestión, ni desarrollo de ningún tipo, ni investigación básica, ni muchísimo menos contaminación, que se llama en ADN, que no es la contaminación tal como la vemos, sino que pueda llegar a haber material genético de cualquier otra especie. Hablamos de bacterias, entonces, digamos, un laboratorio habilita a 2 personas, esas son las 2 personas que pueden ingresar a ese lugar y trabajar con ese equipamiento. Entonces, si por 15 o 20 días ese equipo no funciona, a la hora de ponerlo en funcionamiento hay que abrir los insumos vencidos, cualquier insumo vale 15, 20 mil pesos, entonces pero día a día el costo del equipamiento y el mantenimiento y la amortización es más bajo, es extraordinario el equipo. ¿Y cómo andamos de presupuesto? Andamos bien, sin ánimos de entrar en terrenos políticos, que en esta época estamos algo sensibilizados. Este gobierno nacional en particular ha apoyado muchísimo a la ciencia y a la Universidad Nacional de una forma extraordinaria. Yo soy una persona que cuando estaba en Europa formándome de posgrado, fue la época de lavar los platos, digamos, donde tuvimos que volver y defender las tesis doctorales acá, digamos, sin ánimos de comparar ni meternos en terrenos complejos. Yo creo que estamos... Sí, pero esa era la realidad. Era tal cual. De hecho, lo tuvimos que vivir en carne propia, ¿no? Justamente ahora, la semana pasada, en el congreso que hicimos aquí en Estudiantes de Genética en Misiones, vinieron al país gente que en ese momento se fue, que eran compañeros míos, nuestros, que vivíamos acá en el Hotel Savoy, cursábamos en la Facultad de Ciencias Exactas y vino después de 20 y pico de años y nosotros orgullosos de mostrarle un poco lo que tenemos ahora y ellos muy contentos por nosotros de ver que las condiciones en las que ellos se fueron son impensadas hoy en día, ¿no? Ahora hay mucha gente, muchos chicos que están decidiendo qué carrera seguir, digamos. ¿Qué habría que decirle así brevemente para presentar a la genética como una opción? Mira si se me enojan, yo soy decano de 20 y pico de carreras, ¿no? De la Facultad de Ciencias Exactas. Pero aquí como egresado de genética. Primero que vayan a la Facultad de Ciencias Exactas y se inscriban.
No, digamos, ya que estamos en la Universidad de Genética me habilita a hablar. Es una carrera justamente distintiva en ese sentido, ¿no? O sea, aquella persona que tenga la curiosidad científica, va a ser un científico, básicamente. Por ahí, no sé, algunos tuvimos la oportunidad de ser investigadores del CONICET, otros no lo serán por ahí de algún otro gran centro o de alguna otra parte del mundo. Pero, digamos, a ver, vivir, poder lograr en la vida lo que a uno le gusta y encima poder vivir de eso, digamos, si eso no es felicidad, le pegan el palo, ¿no? Entonces, si alguien no quiere ser abogado, no quiere ser médico, no quiere ser veterinario, no encuentra la vuelta, que se dé una vueltita por lo que es la genética, digamos, y la curiosidad que puede llegar a despertar, y obviamente que no estamos ni cerca del techo, ni de las fronteras de la ciencia, digamos, estamos, en este momento recién está explotando una cuestión así, ¿no? O sea, realmente pero no hay posibilidades. Sí. Yo creo que lo que se está logrando hoy, nosotros como sociedad, que eso no tenemos que perderlo de vista, ¿no? Podemos delirar mucho como científicos y descubrir cosas interesantes y buenas, pero no perdamos el rumbo de que esto tiene que servir a la sociedad y al país como tal. Y los vamos a ver en pocos años, digamos. Yo calculo que en unos años estamos viendo los frutos de la gente que se está formando hoy en condiciones óptimas o mucho mejores a lo que estábamos unos años antes. Decano, gracias por visitarnos. Sí, usted es muy amable, me sentí muy bien. Nos gusta gracias hablar de estas cosas que generalmente, como decíamos con Alicia, no se hablan mucho en los medios y hay que plantearlo también. Hacemos nuestra pausa. Cuando regresemos, atención a los docentes, vamos a estar hablando con Carlos Lescano, que pertenece al gremio, al sindicato del Movimiento Pedagógico de Liberación, para hablar acerca de lo que están reclamando, la grilla salarial, la famosa pirámide salarial, esas cosas que a veces se nos hace difícil, sabemos y pensamos que Carlos Lescano nos va a aclarar un poco las ideas. Ya volvemos. Bien, anunciamos la presencia de Carlos Lescano en nuestros estudios, pero también queremos escuchar, si Alicia sos tan amable, tenemos algunas inquietudes de nuestros televidentes respecto del bloque que tratamos, el tema referido al muro, ¿no? Pepe, la verdad, muchísima gente participando y sumándose a este tema, más allá de que algunos dicen que no es importante o que no les importa a los posadeños. Varios cuestionando justamente a los funcionarios que no toman este tema y que no han consultado a la población, y de los tantos que llegaron, elegimos uno de la vecina orilla, de un docente de la Universidad Católica de Itapúa, que dice: no se trata de gusto con el muro, se trata de atraso mental, de no comprender la frontera como un espacio de integración, y un poco también esto se viene repitiendo en el resto de los mensajes. Bueno, queremos decir también que el concejal Martín Arjol no nos reprochó, pero nos dijo: no, me gustaría ir a debatir con el secretario de Gobierno. En realidad no es nuestra intención de que haya ningún tipo de debate. Le vamos a invitar a Martín para el próximo programa para que dé a conocer también su opinión. Pero bueno, nos metemos de lleno al tema que tiene que ver con la docencia y con este conflicto docente que parece que nunca termina, Alicia. Pepe, estuvimos el lunes, ayer a la tarde, a la noche, en la marcha de antorchas. Es una nueva semana de la protesta de los docentes y quisimos conocer, evaluar con ellos las impresiones de estos últimos días. Hubo cortes del puente internacional, marchas de antorchas, distintas movilizaciones y la carpa que está instalada allí en la Plaza 9 de Julio. Vamos a compartir un informe con algunas voces evaluando esta protesta y también contando por qué están protestando los docentes. ¿Cuál es el balance que hacen desde la semana pasada, la expectativa de la reunión hasta hoy? Bueno, después de la Asamblea Provincial, que es un hito en la lucha porque se termina de sellar una unidad con
diferentes sectores de lucha, sindicato docente fundamentalmente, se decidió continuar con la medida de fuerza y construir centros de articulación en el interior. Uno está en Iguazú, en El Dorado, Jardín, donde en esos lugares se van a discutir el programa de la huelga y se va a generar ideas y se va a transmitir, digamos, ¿no? Es interesante eso como experiencia. Y por otro lado, bueno, se ejecutó un corte de más de 2 horas el sábado. Hoy hubo movilizaciones en El Dorado, en Jardín se está haciendo en este momento, ahora esto. Mañana se pretende continuar y la gran marcha provincial que estamos organizando desde esos centros de articulación para el día miércoles, ¿no? Donde esperamos llegar entre 3.500 y 5.000 trabajadores a la capital. Lo primero que se ve es que el gobierno está en una política de ajuste descomunal, porque el salario del trabajador docente que recién se inicia es el límite de la pobreza, cubre solo la canasta de alimentos y naturalmente que está llevando adelante una política antieducativa. Un maestro que tenga que laburar, que tenga que trabajar 2 turnos no puede hacer una tarea como la gente en el sentido educativo, y un profesor con 42 horas para tener un salario más o menos aceptable tampoco puede puede hacer un buen trabajo con sus alumnos. Esta política no solo se representa ahora, sino que el que viene va a impulsar la municipalización, por eso quieren mantener el sueldo bajo, y con ese sentido también es la reforma del estatuto. Es decir, es un paquete que va en contra de la educación pública y en contra de la población en general, porque una educación de mala calidad precariza las condiciones laborales. Es decir, la educación sirve como un calificador laboral. Cada vez se va sumando más docentes, cada vez hay más bronca porque el gobierno no ha depositado el incentivo. Las negociaciones hoy no existen porque el gobierno no está escuchando, no está viendo lo que está pasando. Cada vez no solamente los docentes están saliendo a las calles, sino toda la sociedad, digamos, se está sumando a esto. ¿Son muchos los casos de los docentes que no cobraron el incentivo? Son muchísimos los casos. En este caso, mi persona, digamos, mi señora también no cobró, o sea, somos lo que aportamos a la casa y cero pesos. Más que descuento es el robo de este incentivo, me parece, por parte de este gobierno, que directamente no escucha, que es corrupto, ¿sí? Y me parece que le vamos a responder en la calle nosotros esto. ¿Dónde está mi incentivo? Ahí está el incentivo. Acá básicamente estamos peleando por un salario en blanco y sobre todo empezar a discutir este artículo 9 famoso que viene con la ley de financiamiento educativo, ¿no? Y empezar a discutir de una vez por todas salario en blanco. Y esto nos juntó a todos, porque lo que tiene de diferente esto es que nos juntó a todos los sectores docentes en una sola lucha y en un solo grito. Nosotros podemos pedir salario en blanco, pero si el gobierno no quiere sentarse a ver esto que tiene que ver con nuestra jubilación y todo lo demás, es imposible llegar a una solución. Queremos volver a las aulas, pero eso depende básicamente de la voluntad política de este gobierno. El docente también tiene hijos y esos hijos del docente también se van a la escuela, también comen, también viven. Y en este momento hay docentes que están cobrando 5.600 pesos y que hoy el Consejo General de Educación, por estar luchando por sus derechos, se quedó con un casi 40% del sueldo cuando no le paga el incentivo. Esos chicos también merecen tener derechos, también tienen que comer, también tienen que vivir. Y son nuestros niños, también misioneros y también argentinos. Entonces que se respete también eso. Porque el docente trabaja de sol a sol cuando tiene 2 cargos. Se levanta a las 5:30 de la mañana, sale de su casa a las 6. Vuelve
más tarde de las 6 a su casa, de las 18, para ponerlo mejor, ¿sí? Y llega a su casa y en lugar de disfrutar de su familia, tiene que ponerse a trabajar para el otro día, a preparar su clase, a buscar elementos, disparadores, a corregir. Entonces, basta de que el docente sea el nuevo mensú del siglo XX. Queremos advertir o queremos decir también que hemos invitado a la gente del Consejo General de Educación que no creen conveniente hacer este tipo o ningún tipo de declaración en este momento, y también invitamos a la gente de UDPM. Queremos escuchar todas las voces en realidad, ¿no es cierto? Tampoco han accedido, dicen que por lo pronto no quieren emitir opinión respecto de la situación actual. Carlos Lescano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, generalmente se habla o sea, cuando uno escucha a todos los docentes, cuando los escuchábamos recién a estos docentes que decían somos padres, tenemos hijos, los horarios, los sacrificios que hay que hacer, por ahí se entiende hasta ese lado, pero por otro lado la gente no está entendiendo mucho cómo es esto de la grilla salarial, qué se reclama, qué no se reclama, qué es justo, qué es injusto, el artículo 9. Sintetizando, ¿nos podés explicar un poco esto? Porque la verdad es que seguramente muchos televidentes apoyan y acompañan a los docentes, pero no están muy interiorizados de esto. La verdad que es bastante complejo, sobre todo esto parte a partir del año 2006 con la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo, donde básicamente lo que se establece en lo que se denomina una paritaria nacional, un salario de referencia, ¿sí? Es decir, la nación establece un salario de referencia, lo que indica que ninguna provincia o ningún trabajador, mejor dicho, del territorio argentino, pudiera cobrar por debajo de ese monto que se fija como referencia. Eso tiene que ver con el cargo testigo, que es el cargo de maestro de grado, sin antigüedad y sin zona. Y a partir de ahí, cada jurisdicción discute o debería discutir en una paritaria libre, digamos, la formación del salario del conjunto de los trabajadores partiendo de ese cargo testigo. Ahora, como había jurisdicciones que no podían hacerse cargo de esos montos que se fijaban, en la propia Ley de Financiamiento Educativo, en su artículo 9, establece que la nación lo va a compensar a través de aportes en negro durante 10 meses, que van el periodo marzo a diciembre, y que las provincias al año siguiente se deben hacer cargo con el compromiso de ir blanqueando lo que se proyectaba que a mediano plazo eso se iba a ir licuando y ya pasado prácticamente 10 años, eso ya no debería existir, ¿no? Se tendría que dar un proceso donde el salario del trabajador esté blanqueado en su totalidad. En un principio había 11 provincias, luego fueron 13, que recibían ese compensador, que es el famoso artículo 9, que vuelvo a reiterar que es un adicional en negro que perjudica al trabajador, pues no fortalece la caja, no se tiene en cuenta para el SAC, no se tiene en cuenta para la jubilación, no se tiene en cuenta antigüedad, no se tiene en cuenta zona, no se tiene en cuenta la jerarquía. Es decir, es un salario igualitario donde va en contra de derechos del trabajador. Ese artículo 9 es fundamental a la hora de ir formando lo que se denomina el piso de garantía provincial, que año tras año se va haciendo cargo de la provincia. Es decir, los trabajadores docentes tenemos estructurado nuestra composición de salario y año tras año vamos viendo cómo se va formando nuestro salario. De manera tal que ese artículo 9 que nos pagaban el año pasado se sumó al piso de garantía del año pasado, dando el nuevo piso de garantía, que este año es de 4.145. Y ese piso de garantía provincial es lo que se discute con las autoridades de la provincia para ver cómo yo conformo el cargo testigo, pero no solamente tengo que analizar cómo conformo el cargo testigo de maestro de grado, sino qué impacto tiene en todo el escalafón docente, que son más de 100 cargos de 3 niveles. Por lo tanto, es bastante complejo esto. Ahora, ese
piso de garantía, digamos, tenía un alto componente de salario negro. Y es donde arranca la lucha con mucha fuerza, que es en el año 2010. Estamos 6 años peleando, por ahí teniendo que dejar las aulas para los cuales fuimos formados, para ir a conquistar derechos, solamente para lograr que podamos blanquear lo que paga la provincia. Como el porcentaje negro era tan alto, la lucha nos llevó prácticamente 6 años poder blanquear ese componente de provincia. De manera tal que en la actualidad el único componente que tiene el trabajador de la parte que abona provincia es el ítem pasaje, que corresponden a 42 boletos urbanos de la ciudad de Posada como referencia, y está establecido por una ley del año 2005 en el artículo 13. Es decir, también algo vergonzoso que algunos consideran como conquista de los trabajadores, que a través de una ley se establezcan componentes de salario negro para el pago del trabajador docente. Es por ello que hubo cortocircuito en esta lucha, porque nosotros, los que venimos mirando el salario con mucho detalle, sabíamos que íbamos a llegar a este escenario donde ese piso de garantía que paga la provincia en algún momento se iba a convertir en techo. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo saltar de ese piso de garantía, porque está el gatillo de Nación diciendo que si la provincia perfora el piso de garantía, se le deja de dar ese complemento a través del artículo 9, de manera tal que automáticamente eso que recibe y que el trabajador lo considera como parte de su salario, que son en la actualidad 945 pesos, dejaría de enviar Nación, lo que se vuelve aún más complejo y fue el escenario de este año. Entonces, nosotros lo que venimos planteando, ¿no?, ya con mucha anticipación, y lo hemos hecho en todos los canales debidos, institucionales, es decir, nosotros no llegamos a la calle porque de un día para otro se nos ocurrió salir a la calle a protestar, sino que hemos agotado todas las instancias, y no solamente que fuimos agotando esas instancias, sino que fuimos alertando a las autoridades lo que se iba a visorar y lo que realmente después sucedió en el escenario que teníamos. Ahora, Carlos, hoy el problema pasa lógicamente y básicamente por lo económico. ¿Ustedes creen que el Estado provincial o quien corresponda tiene los fondos necesarios y puede conseguir para que esto se concrete, para que ustedes cesen con estos reclamos? ¿O entienden también, por otro lado, que estos reclamos se hacen justo en esta etapa fuerte también que tiene que ver con la política y que forma parte de una interna de la renovación? Nosotros alertamos el 28 de febrero de lo que iba a suceder en el segundo semestre. Ajá. Y lastimosamente tuvimos razón. Por lo que te comentaba anteriormente, como uno viene monitoreando el salario. Ese proceso de blanqueo que hemos logrado en lo que se denomina el piso de garantía, nos ponía en un escenario complejo porque ya no nos da margen de seguir discutiendo desde los componentes provinciales. Entonces, lo que nosotros venimos a plantear y lo que se está planteando acá, tiene que ver con dos cosas que debe quedar bien en claro, porque a veces parece que no está claro lo que está peleando el docente. El docente está buscando una recomposición ya al sueldo de agosto, con los pocos márgenes que tenemos sobre ese piso de garantía provincial. Y lo que estamos exigiendo es ponernos a trabajar buscando los consensos necesarios entre todos los actores que conforman el sistema educativo, la solución que tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, una nueva matriz salarial donde se debe tratar y discutir el corazón, que es la grilla de puntos índice, que la última vez que fue modificado era parte de nuestro estatuto, que fue sacado del estatuto y modificado cuando por entonces la señora Micoli era ministra de Educación y presidenta del Consejo a la vez, donde retoca esa grilla con una intencionalidad beneficiando a los sectores del nivel superior en menosprecio de los trabajadores, sobre todo del nivel primario, pues ahí se ha hecho un gran ajuste, sobre todo en lo que tenga que ver con zona, de manera tal que la modificación de esa grilla significó 0 pesos de presupuesto porque se le quitó al que menos tenía para darle a un sector. Eso permanece intacto en cuanto al corazón, que es la grilla de puntos índice que forma el salario básico del conjunto de los trabajadores. En este proceso que nosotros venimos haciendo de blanqueo, lo que hemos
digamos, planteado fue ir incorporando algunas cuestiones que nosotros denominamos parche, ya que cada vez que podíamos o teníamos la posibilidad de discutir el salario, fuimos incorporando ítems de carácter bonificables y remunerativo, es decir, salario en blanco que se debe tener en cuenta tanto para el SAC y para la jubilación, tratando de hacer mayor justicia en lo que marca exclusivamente la grilla de puntos índice. Está bien. Carlos, hay seguramente un montón de cosas para aclarar, pero yo quisiera, se nos termina el tiempo, quisiera que me digas cómo estamos hoy o cómo están hoy y qué puede suceder mañana. Los trabajadores tenemos la esperanza de que el gobierno deje de hacerse el oído sordo y dé respuesta a los trabajadores. ¿Dio alguna señal estos días? Nosotros hemos firmado un acuerdo con el señor Galarza, el señor Zafrán, y como garantía los jefes de bloque el viernes 7, antes de las elecciones de paso. En ese acta acuerdo había 9 puntos, donde solamente quedaba el punto 3, donde debíamos discutir la recomposición a agosto. Ahora, nosotros hemos presentado una propuesta. Esa propuesta fue rechazada por no tener consenso, según las autoridades, de parte de sectores oficialistas, como es la UDPM, en el cual nosotros planteamos erradicar el último ítem, que es pasaje, y volcarlo de lleno en otros componentes en blanco. Hemos presentado contrapropuestas para tratar de salvar y de buscar esos consensos. La respuesta hasta ahora es que no existen los consensos necesarios. En ningún momento se planteó la cuestión presupuestaria, es decir, que no te plantean de que no existen los recursos para dar esa solución inmediata. Ahora, la discusión de fondo es la que no quieren llevar a cabo, porque la discusión de fondo que tiene que ver con la nueva composición del salario y que la provincia absorba el artículo 9 con características de salario en blanco, es una puja que el poder no quiere llevar a cabo. Y acá hay una puja de una participación del presupuesto, porque se requiere de mucho dinero para poder implementar lo que uno está soñando y está peleando. Seguro. Vos, fuera de micrófono, fuera de aire, me decías, mañana puede ser el día D. ¿Por qué? Brevemente. Porque nosotros consideramos que la fuerza de los trabajadores va a obligar a sentar a una mesa a las autoridades para encontrar un principio de solución a esto que es muy complejo. Gracias, Carlos. No, gracias. Muy amable. Cuando regresemos vamos a hablar de política partidaria. Usted dirá, ¿qué pasó que en este programa no se habla de política partidaria? Vamos a hablar. Va a estar con nosotros el diputado Germán Bordón, de la Unión Cívica Radical, y va a estar también en otra parte de nuestra escenografía el dirigente de Frente Unidos, Horacio Mazo, porque se habló en las últimas horas de un posible acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el Frente Unido, incluso también una reunión importante que mantuvieron con la gente del PRO. Parece ser que por estas horas nada de ese acuerdo ocurrió y ambos nos explicarán el porqué de ese no acuerdo que apuntaban hacia el 25 de octubre. Ya volvemos. Se venía mencionando en estos últimos días, como le hacía referencia hace algunos minutos antes del corte, de que habían charlas asiduas entre la Unión Cívica Radical y Frente Unidos, a los que se sumó en algún momento también el PRO, pero a esta hora, ya al borde de la presentación de los lemas o de los frentes, parece ser que nada prosperó o prosperó algo y se quedó en el camino. Germán Bordón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. No, en realidad lo que había es un planteo de, proponer juntos ese frente amplio que se planteaba desde el principio de todo este proceso, que obviamente la Unión Cívica Radical lo planteó como la posibilidad cierta o muy segura de ganar el gobierno de la provincia, ¿no? Y en eso habíamos trabajado hasta la irrupción de Ziegler como candidato del PRO, que vino a romper este armado que se venía haciendo, que pretendía obviamente la Unión Cívica Radical encabezarlo
pero entendiendo que había una razón fundamental que era la de no haber estado nunca ni con la Renovación ni con el kirchnerismo, ¿no? Y lo de Ziegler, como que desacomoda esta cuestión, la decisión del PRO de llevarlo como candidato, y bueno, y en función de eso fue que no se pudo concretar esto, que es cierto, tanto desde el Frente Unidos como desde el radicalismo, impulsábamos de la misma forma este gran armado que nos salió. Ahora, se puede hablar también de cierta generosidad por parte de Frente Unidos, que dijo, bueno, acompañamos a que González sea el candidato a gobernador. Sí, claro, y nosotros entendíamos valioso ese acompañamiento en el marco de lo que creíamos debía ser este gran frente electoral que lamentablemente ¿Pero por qué no con el Frente Unidos? Porque en realidad lo que siempre planteó el radicalismo fue que ese frente tenía que ser un frente amplio que incluyera a los sectores de la oposición. Bueno, en este caso entendíamos nosotros que había una natural alianza entre el PRO y el radicalismo, porque así se había dado a nivel nacional con la conformación de Cambiemos, y a partir de trabajar eso, de venir trabajando eso, fue que, bueno, finalmente, como te decía, lo de la irrupción de Ziegler rompe un poco este esquema, y ahí es cuando el Frente Unidos plantea esto de que, bueno, que González debía encabezar, pero la idea siempre era esa, la de armar ese frente que juntara a toda la oposición que no estuvo nunca enrolada en el kirchnerismo, y que lamentablemente, bueno, fracasó por la decisión del PRO de llevar a En Ziegler, síntesis, ¿no? ustedes condicionaban de que, digamos, en esa gran conformación esté el PRO. Si no está el PRO, digamos, no se podrían conformar con el Frente Unido. Bueno, era lo que nosotros aspirábamos, ¿no? El armado entre todos. Ahí también está Trabajo y Progreso, con quien nosotros habíamos hablado en su momento, para que también fuera parte de este frente. Bueno, lamentablemente después la gente de Trabajo y Progreso decide acompañar a Ziegler, primero ellos, y después el PRO decide hacer a Ziegler de su candidato a gobernador, y por eso fue que terminó. Y en esta reunión se planteaba, de alguna manera, o ustedes planteaban el alejamiento de Ziegler, o que Ziegler forme parte de alguna fórmula, supongamos, González Ziegler. Bueno, nosotros pensábamos que Ziegler no debía encabezar, pero no por una cuestión personal con Ziegler, porque nosotros no hacemos de estas cuestiones personales, sino porque entendíamos que alguien que hasta hace minutos había estado integrando las filas de la Renovación, que se fue de la Renovación porque le negaron la posibilidad de una interna que nosotros le propusimos además para definir la candidatura de este frente opositor, y a la que ellos se negaron, y que todavía no sabemos exactamente si se ha ido o no del kirchnerismo a nivel nacional. Bueno, entendemos nosotros que no puede encabezar este frente, que si venía para sumar, que estaba muy bien, pero que no podemos nosotros, después de tanta lucha, llevar encabezando este frente a alguien que hasta hace pocas horas pertenecía a la Renovación, y el kirchnerismo no sabemos la verdad si sigue o no perteneciendo, ¿no? ¿Cómo queda el radicalismo ahora? Entonces iría como con la fórmula original, digamos, González Pastori. No, el radicalismo conformó un frente con el socialismo, con el GEN y el Movimiento Libres del Sur, que se llama Frente Cívico y Social, que va a ser el frente con el que va a competir la Unión Cívica Radical, y en ese frente se reservó la posibilidad de que sean los partidos que integran el frente, que no sea la Unión Cívica Radical, los que propongan el candidato a vicegobernador, que se estaba viendo, porque obviamente se entendía que ese candidato tenía que reunir ciertos consensos en función del espacio que perteneciera. Esto no significa que nosotros vayamos a poner ninguna limitación. ¿No se ha resuelto todavía eso? Propongan está en vías de se hablaba también de Norma Fernández. Claro, bueno, sí, obviamente Norma Fernández es la secretaria general del Partido Socialista, y
y es una de las probables candidatas, ¿no? ¿Pastor iría como candidato a intendente municipal de Posadas? Es lo que sucedería, porque obviamente al conformarse el frente ya la candidatura a vicegobernador de Pastori se declina por este acuerdo que tenemos. ¿Qué expectativas tienen con esto, digamos, luego de haber aspirado a la conformación de un gran frente y ahora encontrarse con que se quedan, digamos, con un frente interesante en cuanto a la gente que los conforma, pero no sé si tan interesante en cuanto al caudal de votos? La expectativa siempre es ganar, digamos, ¿no? Sabemos que es siempre una topada difícil ganar una elección y más una de gobernador, pero nosotros como radicales nos hemos venido preparando, nuestro candidato a gobernador se ha venido preparando para gobernar esta provincia y entendemos que nos va a ir bien, que la fuerza territorial del radicalismo va a pesar con la conformación de los distintos sublemas que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia, y en ese sentido queremos llevarle tranquilidad a nuestros candidatos de que el radicalismo en este Frente Cívico y Social va a proponer y propugnar todo lo que había planteado desde el inicio de este proceso, tanto en lo que sea el programa de gobierno, como también la adhesión a nivel nacional a la boleta de Cambiemos, que se ha dicho mucho por estos días. ¿Qué va a ocurrir ahí? Porque Schiavoni ha planteado como presidente del PRO a nivel nacional que el radicalismo no llevaría la boleta del Frente Cambiemos. Lo que nosotros decimos es el radicalismo es parte del Frente Cambiemos, ha llevado en las primarias adheridas las boletas de Sanz y de Carrió, que eran precandidatos dentro del Frente Cambiemos, y que la legislación y la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral amparan el derecho que tiene el radicalismo a llevar esta boleta, y obviamente hay que resolver todavía eso. Obviamente nosotros vamos a solicitar esa adhesión, tendrá que resolver la Junta Nacional Electoral. Acá justamente traía un fallo de un caso similar de Entre Ríos del año 2011, donde claramente se resolvió de la forma que nosotros creemos que se va a resolver respecto del radicalismo y del Frente Cívico y Social en la provincia de Misiones, que integra el radicalismo, ¿no? Y el socialismo. Gracias por venir. Muy amable, ¿eh? Bueno, vamos con el dirigente, decíamos, del dirigente de Frente Unidos, Horacio Mazo. ¿Por qué no salió ese frente? La realidad es que no salió porque hubo un preacuerdo entre dirigentes con valor y dirigentes con precio. Hay que decirle la verdad al ciudadano misionero. Aquí hubo un preacuerdo en donde había ciertos dirigentes que tenían valores, que entre eso estaba la sencillez y la humildad de ceder cargos, y otros que tenían precio. Hoy esos que tenían precio van a tener que responderle a la ciudadanía por qué no hicieron este frente, en el cual nosotros particularmente y yo personalmente tenía mucho entusiasmo en que González sea el próximo gobernador de los misioneros, y lo íbamos a acompañar. Se lo dije personalmente anoche, se lo reitero públicamente. Me da mucha tristeza y mucho dolor por dirigentes del radicalismo con mucho empuje, con mucha juventud, que nacieron en democracia o que la vivieron o que la estudiaron y que hoy no pueden extirpar el cáncer que tiene el radicalismo, que no le permite tomar la decisión correcta en beneficio del pueblo. Cuando decís tienen precio, ¿decís por algunos radicales? Hubieron dirigentes dentro del armado de ese gran frente que no tenían los valores que los dirigentes del Frente Unido sí lo han tenido. Aquí hay que dejarle claro a la ciudadanía que el dirigente, nuestro candidato a gobernador, se dio el puesto que estaba en disputa. Y nosotros como peronistas estábamos de acuerdo en acompañar la candidatura del candidato a gobernador del radicalismo, con todo lo que significa eso. Soñábamos con reeditar el abrazo de Balbín y Perón, soñábamos con reeditar la formación del Frente Unido por la Dignidad del padre emérito Joaquín Piña, para darle de alguna manera lo que la sociedad misionera viene pidiendo, una respuesta de un frente opositor que se ponga los pantalones y que realmente le haga frente, de frente y no tibiamente, al gobierno oficialista que viene gobernando hace más de 10 años. Insisto con lo mismo, nosotros hemos cedido todos los cargos posibles y hemos dado a la sociedad la posibilidad de darle este frente que ellos piden. Algunos no están en la misma posición, hoy tendrán que dar respuesta por qué, pero no a nosotros. Nosotros somos dirigentes, humildes dirigentes, lo tendrán que dar a la sociedad misionera y decirle simplemente
¿por qué no pudieron hacer frente y dar una respuesta a lo que ellos piden? Yo hablaba con un dirigente radical hoy y me decía, la realidad, Pepe, es que hay resistencia por el puertismo. Y se ha dado incluso de que muchos, hasta afiliados, han querido desafiliarse por esa cuestión, pero no por una cuestión personal, me planteaban, sino también por la historia de cada uno. Yo tengo muchos amigos radicales. Mi madre es afiliada al radicalismo. Y tengo mucho afecto por González, por Pianesi, por Arjol. Y también hay mucha resistencia del propio radicalismo con gente que viene gobernando desde adentro sin tener ningún tipo de posición. Estamos hablando de Arrechea. O sea, hay gente que realmente viene a poner límite, el mismo límite que pone el monarca de la legislatura. Cuando el límite es Puerta, es una frase de Rovira. Puerta no estaba en la jugada. Puerta es candidato a diputado nacional. Las cosas estaban claras. Era Velázquez nuestro candidato a gobernador, lo es hoy, y era Velázquez el que había cedido la posibilidad de que González encabece este gran frente. Y era Velázquez y el Frente Unido que habíamos decidido acompañar a esta reedición de la dignidad por todos los misioneros. Hoy seguramente, insisto con lo mismo, tendrán que darle la respuesta a la ciudadanía misionera. Lo siento mucho por gente del radicalismo, por afiliados radicales y por dirigentes radicales que tienen muchísimo empuje y que realmente vienen haciendo las cosas muy bien. Espero que puedan solucionar esa interna dentro del radicalismo y recuperar las instituciones democráticas para la provincia. ¿Qué dice la gente, qué dicen nuestros televidentes, Alicia? Pepe, hay algunas preguntas para Bordón, una en particular tiene que ver con, se pasaron la mano y festejaron el frente con Puerta y Velázquez el miércoles y anoche rompieron. ¿Qué pasó? La pregunta. ¿Quiere contestar, Bordón, que está todavía en nuestros estudios? Sí, ¿cómo no? Sí. No, eso no es cierto. Había sí conversaciones respecto de pugnar juntos por la conformación de este gran frente y esa fue la razón por la cual veníamos conversando para tratar de gestar ese gran frente electoral que lamentablemente no salió y que bien decías vos, Pepe, recién, lamentablemente en esta provincia la historia reciente, la historia política reciente hace que a veces la resistencia a ciertos acuerdos sea muy grande dentro de las filas de la Unión Cívica Radical en este caso. Yo quiero decir, para que quede bien claro, porque algunas personas, como el concejal Amarilla, anduvieron diciendo algunas barbaridades, no hay ningún precio, ni tampoco hubo ningún acuerdo económico con nadie, es la Unión Cívica Radical, esta es la postura que ha tomado la Unión Cívica Radical, que tiene un candidato a gobernador y obviamente su opinión vale, y la de opinión de cada uno de nosotros vale como la de todos los demás. Me parece que en el caso del concejal Amarilla debería explicar por qué en su momento no acompañó la derogación de la ley de lemas y sí acompañó también a la renovación respecto de la cuestión de las empresas servicios urbanos como prestadora esencial del municipio de Posadas, que es la que proporciona la SUBE. Pero bueno, son cosas que se dicen en el marco de una campaña. Nosotros no nos manejamos con la agresión, estamos acostumbrados a las operaciones de este tipo y la verdad que la gente sabe bien quiénes somos y que no somos dirigentes que tenemos precios, somos dirigentes que tenemos convicciones. Gracias, Germán. ¿Cómo queda ahora Frente Unidos? Para contextualizar, no Sí. siempre precio significa un valor Dinero. monetario, claro. Claro. Y por otra parte, nosotros seguimos creyendo en el apretón de mano, en mirarse en la cara y en respetar los acuerdos. El Frente Unido va a dar batalla, como lo ha venido dando desde la interna de Unión Popular y el CET, en las 3 últimas elecciones y creciendo en su caudal de voluntades y dándole una respuesta a lo que el misionero quiere como oposición, garantizando que se respete la representación de las minorías en las distintas cámaras y en los distintos consejos deliberantes que podamos tener representación. Por último, ¿sos candidato a intendente de Posadas? Es de mi interés, pero en el frente cedemos todos los cargos para tener en claro la doctrina de Perón. Primero la patria, después los partidos y por último los hombres. Muchas gracias. No, por favor. Nos queda
cero tiempo porque hay otras inquietudes por parte de los televidentes, pero brevemente, si nos robamos algunos segundos, ¿qué otra cosa tenemos para comentarle a la gente y para de paso también darle pie a nuestros televidentes? Alicia. Pepe, mucha gente comentando el conflicto docente, también mucha gente sigue sumándose al tema del muro y lamentando por ahí el desconocimiento de algunos funcionarios de cómo funciona la gestión en esta cuestión, dicen algunos de los televidentes, y también en relación al frente. Todavía algunas opiniones planteando y preguntándose qué pasó, que no hay un gran frente opositor en la provincia. ¿Le damos espacio también en el foro en Facebook, Alicia? Sí, estamos en Facebook, el Foro Misiones, ahí nos pueden encontrar. Estamos en Twitter también, @el Foro Misiones, también nos pueden seguir por ahí. Y estamos al final de nuestro programa, 22:30. Gracias por acompañarnos, nos volvemos a reencontrar el próximo martes.